Bienvenidos todos ustedes a esta mi parroquia digital. Soy el Padre Sergio y quiero compartir, ¿verdad?, un tema que pues está dando la noticia, la vuelta al mundo, porque lamentablemente pues hay un ex obispo, porque ya no lo podemos llamar obispo, para empezar porque estaba retirado, ya no ejercía, y segundo porque fue excomulgado. Quiero hablarte sobre la excomunión del obispo Vigano. Este obispo que siempre tuvo grandes cargos de autoridad, de jerarquía en la iglesia, pero que también sabemos es ultraconservador y desde siempre ha tenido posturas un tanto difíciles y complicadas de asimilar, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, que él siempre tuvo una visión diferente, no estuvo nunca de acuerdo. Lamentablemente, pues no tenía esta idea de unidad eclesial y siempre pues tenía comentarios pues muy duros al respecto. Pero bueno, vamos a lo más importante. Este obispo de nacionalidad italiana, ¿verdad? Pues ha sido declarado por la doctrina de la fe excomulgado. Este ex obispo también fue nuncio apostólico en Estados Unidos en el tiempo del Papa Francisco y a él mismo, además de la excomunión, se le declaró acusado del delito de cisma. Cabe aclarar que él ha sido excomulgado, pero si se arrepiente y así lo decide la sede apostólica, pues se le puede quitar la excomunión, pero solo en caso de que se arrepienta. Pero bueno, la pregunta, ¿por qué fue excomulgado un obispo? Y sobre todo alguien que incluso ocupó un puesto tan grande como ser secretario del Estado Vaticano. Pues la razón primera es que desconoce la autoridad del Papa Francisco y también la autoridad, como te lo comenté, del Concilio Vaticano II que convocó Juan XXIII allá en el año de 1963. El mismo Vigano, ¿verdad? Ahora sí que las pruebas allí están. Él fue quien declaró públicamente a través de un video, y no solamente de uno, sino de varios, que desconoce la autoridad del Papa y también desconoce toda la influencia del Concilio Vaticano II. Este mismo exobispo dice que fue citado el 28 de junio del 2024 para aclarar su situación ante la doctrina de la fe. Pero él mismo dijo que no iría y además manifestó sentirse orgulloso de su alejamiento con la Iglesia Católica. De hecho, tú puedes buscar el video donde habla Vigano, donde se le muestra airoso, desafiante, diciendo que está orgulloso de que esté tomando esta distancia con la Iglesia, ¿verdad? Pero exactamente vamos a ver de qué se le acusa a este obispo. Primero, se le acusa de estar en riesgo de cisma. Cisma significa división. Imagínate nada más cuántas personas conocen a este obispo, cuántas personas no están informadas. La autoridad que todavía ejerce este exobispo sobre las personas es grandísima. Simplemente al escuchar que es un obispo, pues eso puede tener influencia de poder sobre las personas. ¿Y qué causa esto? Pues que muchos se pongan de su parte, lo que ocasiona que haya una división en la iglesia, un rompimiento doloroso que se le conoce como cisma. Lamentablemente, pues él fue obispo, ocupó grandes cargos en la jerarquía y por lo tanto muchísimas personas pues estarán conmocionadas, ¿verdad? Y seguramente tomarán partido y ese partido pues se llama cisma. Segundo, es acusado también de decir insultos graves en contra del Papa Francisco, por ejemplo, decir que es un hereje y que es un papa ilegítimo, ya que él asegura que el Papa Francisco fue electo, según él, en una confabulación dentro del cónclave. Por lo tanto, según Vigano, es un papa ilegítimo. Y bueno, vamos a citar unas palabras textuales que él manifestó, ¿verdad? Dice así Vigano: el Concilio Vaticano II representa el cáncer ideológico, teológico, moral, litúrgico
de la iglesia post-sinodal bergogliana. En palabras, ¿verdad?, de este ex obispo, es una metástasis necesaria. Queridos hermanos y hermanas, pues como ves, son palabras durísimas. Está diciendo prácticamente que es un cáncer lo que está pasando dentro de la iglesia. Pero hermano y hermana, ¿qué podemos aprender o qué debemos pensar, qué postura debemos tomar, verdad, sobre la excomunión de este obispo y sobre lo que este obispo pues manifiesta, que es un obispo ultraconservador? Te voy a dar mi reflexión resumida en 3 puntos. Esta es una reflexión personal, no es una visión oficial de la Iglesia. Mas, sin embargo, quiero que estas opiniones pues, nos ayuden a todos nosotros, que yo no sé tú, pero cuando escuchamos este tipo de situaciones, por ejemplo, estas monjas de Belorado que también fueron excomulgadas porque querían separarse de la Iglesia, cuando uno escucha este tipo de noticias, pues a uno se le parte el corazón. Son noticias pues muy tristísimas. Primero, los insultos y las calumnias no sirven para construir y unir, sino para destruir. Si en el fondo Viganó tiene buenas intenciones, pues está empezando muy mal. Tú escuchaste solamente un fragmento de algún comentario de este exobispo y pues son palabras muy duras, muy críticas, que no tienen en el fondo la necesidad o las ganas de querer construir o de generar una reflexión que nos ayude como iglesia a seguir caminando juntos, sino lamentablemente pues son palabras durísimas que dividen, son palabras que promueven la violencia, son palabras que promueven la división. De esto primeramente, querido hermano y hermana, vamos a aprender. Todos estamos inconformes con alguien o con algo. Aprende, por favor, de lo que está haciendo mal el exobispo Viganó, que es usar sarcasmo, violencia, insultos. Si tú realmente quieres corregir algo, pues desde luego, hermano y hermana, no lo hagas con violencia, con malas insinuaciones, sino hazlo con cariño, hazlo con amor, hazlo con empatía, tratando de construir puentes y no de dividir. Segunda opinión sobre este tema, ¿verdad? Al desacreditar al magisterio postconciliar, está también descalificando a 2 papas que ya son santos, ¿verdad? Así como lo son Juan Pablo II y desde luego Pablo VI. Ellos ya son santos. Significa que si Viganó dice que todo lo que hizo el concilio está mal, pues imagínate, está asegurando que 2 papas que ya son santos y que intentaron poner en práctica todas las teorías y todas las invitaciones del Concilio Vaticano II, está desacreditando todo lo que estos 2 grandes santos hicieron. Y no solamente, ¿verdad?, ellos, sino también, pues lo que hizo Benedicto XVI, que es uno de los papas más grandes y más intelectuales que ha tenido la Iglesia en los últimos siglos. No solamente eso, recuerda que el Concilio Vaticano II fue, ¿verdad?, elaborado por más de 2,000 personas de iglesia, que eran obispos, cardenales, expertos teólogos, pero sobre todo está desacreditando que el Espíritu Santo haya ayudado a la iglesia a que el Concilio Vaticano II saliera a la luz. Por lo tanto, cuando Viganó dice que no representa para él nada la autoridad del concilio, está desacreditando no solamente a todos los hermanos que, como él, ¿verdad?, quieren lo mejor de la iglesia, sino también está en contra del Espíritu Santo, que fue quien convocó y quien llevó adelante este Concilio Vaticano II, y pues esto es una falta muy grave. Tercero, creo que detrás de todas las opiniones de Viganó, pues sin duda hay un origen, ¿verdad? Y yo quisiera entender que el origen de criticar al Papa, de criticar las posturas de la Iglesia postconciliar, pues tienen que ver con un tema muy personal de Viganó, entendiendo un poquito el contexto de su vida, en donde pues él vivió prácticamente como un príncipe, en donde él pues está de acuerdo con estos rituales litúrgicos preconciliares, en donde pues prácticamente son como príncipes que celebran la liturgia, pues él se aferra a esto, ¿verdad? Y qué interesante que mientras él ocupó cargos
importantes en la iglesia, como nuncio de Nigeria, como secretario del Estado Vaticano, como nuncio de la iglesia en Estados Unidos, no dijo nada. ¿Por qué? Pues porque estaba en el poder, porque le convenía quedarse callado. Creo que en el fondo él no está siendo sincero con su respuesta al llamado de Dios, porque simplemente está actuando ahora que ya, pues prácticamente, seguramente se siente abandonado, que se siente solo, que siente que ya no le hacen caso como antes, que ha perdido todos los privilegios que tenía, pues ahora sí está soltando todo esto, que en realidad yo creo que en el fondo, más que un desacuerdo con la teología, tanto del concilio como del Papa, pues es un desacuerdo contra lo que él está viviendo ahora que ya no tiene poder, ¿verdad? Así es que, hermanos y hermanas, pues es eso. Ahora imagínate, hay tres cosas sobre todo que le critica a Papa Francisco. Primero, la postura que está teniendo sobre la migración. Tú sabes que el Papa Francisco está invitando sobre todo a Europa, ¿verdad?, a que no rechace a los migrantes, sino a que los abrace. Está invitando a que no cierren los ojos ante las desgracias que hay en África, que hay en América Latina, que hay en Medio Oriente, y que más que cerrar las fronteras para los migrantes, hacer algo como hermanos para que ellos tengan opciones en este mundo, en esta vida. También Viganó está en contra del cambio climático, ¿verdad? Tú te recordarás hace ya algunos años cómo criticaban a nuestro Papa Francisco porque hablaba sobre la madre tierra, ¿verdad? Te recordarás que incluso asociaban erróneamente al Papa Francisco con la diosa Pachamama, cuando no era así. Muchísimas personas pues están en contra del cambio climático. ¿Por qué? Porque eso significa un cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas ahora, porque eso significa hacer las cosas de una manera diferente, porque eso significa querer cambiar, querer algo nuevo y renunciar desde luego a privilegios. Muchísima de la economía mundial está basada sobre el carbón, está basada sobre la quema de los combustibles y el Papa pues está invitando a ya no hacer esto. También el capitalismo voraz, ¿qué es lo que piensa? Pues no importa que se destruya, lo importante es que haya más dinero y vemos grandes desastres naturales. Y al Papa Francisco, al hablar en contra de estas cosas, pues también afecta, desde luego, los intereses de los grandes capitales, de los grandes ricos. Y seguramente Viganó, pues en algún momento también se siente afectado por esta situación. Entonces, ¿verdad? Este exobispo ultraconservador se asocia a sí mismo, imagínate, contra esas teorías conspiratorias americanas, esas teorías que dicen que los Illuminati, que hablan de un montón de conspiraciones, pues que no existen. Ya desde allí estamos mal, ¿verdad? Asimismo, él fue un supercrítico en contra de la vacunación contra el COVID, aseverando que más bien detrás de la vacuna había una estrategia de la ONU, una estrategia, ¿verdad?, que intentaba acabar con el cristianismo y globalizadora. En lo personal, creo que esto también es un absurdo, ¿verdad? Después. Pero todo esto, recordemos que tiene una historia. Viganó perteneció, ¿verdad?, a los cardenales de la Dubia, quienes retaron al Papa Francisco con sus preguntas y retaron su liderazgo, que el Papa Francisco sabemos que está ejerciendo un liderazgo no de arriba hacia abajo, sino un liderazgo en donde todos podemos participar. En conclusión, hermano y hermana, les invito, número uno, rezar y rezar mucho para evitar un gran cisma en la iglesia, porque todos los cismas son dolorosos. Te acordarás de algunos cismas, como el de la iglesia luterana, con Martín Lutero, por ejemplo. Recemos para que la iglesia vuelva a la unidad. Segundo, promover siempre la unidad en la iglesia. Incluso si no entendemos algo o no lo aceptamos, recordemos que la iglesia está en las manos de Dios y que es el Espíritu Santo quien la conduce. A mí me da muchísimo sufrimiento cuando escucho personas cercanas a mí que, por ejemplo, se expresan muy mal del Papa Francisco, que se expresan muy mal de lo que está pasando en la iglesia. Hermanos y hermanas, yo les recuerdo, la iglesia está de pie durante más de 2000 años, no por la astucia, por la pericia, la destreza de los hombres, sino porque realmente es el Espíritu Santo
quien está detrás de la iglesia. Por eso hoy te invito, ¿verdad? Si tú estás en contra, si tú no entiendes, si tú no estás de acuerdo, abandónate a la gracia del Espíritu Santo. Simplemente piensa qué hubiera pasado si la Virgen María le hubiera puesto tantos peros al Espíritu Santo. No hubiéramos tenido la encarnación de Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa si tú no aceptas lo que el Espíritu Santo dice a través de su iglesia, a través del concilio, a través de los papas? Pues estás causando también una gran tristeza y un gran dolor. En fin, hermano y hermana, espero que este video te ayude a reflexionar, te ayude a tomar partido, te ayude a tener más apertura del corazón. Sé que estamos en tiempos de cambio, siempre han sido tiempos de cambios. A lo mejor sientes con dolor o extrañas el pasado o quisieras que las cosas fueran a tu modo, pero recuerda, la iglesia es conducida por el Espíritu Santo. Y si de entrada tú me dices, no, el Espíritu Santo no está haciendo esto, bueno, pues más bien revísate tú porque no estás confiando. A lo mejor todo lo que haces, todo lo que predicas, tiene un sustento en otra situación y no en el Espíritu de Dios. Soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Te mando un abrazo y que el Señor te bendiga y te ilumine. Por favor, déjame saber qué piensas de mi reflexión. Y recuerda, ayúdame a compartirla con alguna persona que sabes que necesita una opinión diferente sobre estos temas. Amén. Qué bueno es darte gracias, Señor. Especialmente yo le quiero dar gracias por todos ustedes que siempre escuchan los evangelios y mis videos. Que Dios me los bendiga abundantemente en retribución para todos ustedes por todo el bien que me hacen. Les prometo rezar mucho por sus familias, especialmente por sus hijos. Ánimo, la vida junto a Dios es maravillosa. Nunca me canso de decirlo. Ojalá y tú también repitas conmigo. La vida junto a Dios es fantástica. A ver, repite que no te escucho. La vida junto a Dios es fantástica. Que el Señor te bendiga. Te mando un abrazo lleno de cariño. No se te olvide regalarme un me gusta, pero sobre todo, no se te olvide ofrecer un Ave María por mí. Amén.